Muy buenos días para todos y para todas. Esta mañana culminamos las sesiones de capacitación del ciclo de actualización para periodistas CAP sobre democracia y autoritarismos en Centroamérica. Para esta sesión de cierre, me da mucho gusto presentar a nuestra colega periodista Cindy Espina, quien será la facilitadora del tema Migración, reajuste del poder en Centroamérica. Cindy es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Rafael Landívar de Guatemala y maestra en estudios sobre migración de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, donde actualmente reside. Cuenta con más de 13 años de experiencia como periodista, de los cuales 8 los desempeñó en el diario El Periódico de Guatemala. Ha sido consultora externa en organizaciones mexicanas como Casa Centroamérica, American Friends Service Committee de México y la Fundación para la Justicia. También colabora como investigadora en CICASIS, en donde ejerce como oficial de campo y actualmente es investigadora asociada del Centro LATAM Digital. Además, diseña y facilita talleres sobre periodismo y migración. Hace algunos años, Cindy participó como becaria de los ciclos CAP en Guatemala. Así que le damos la más cordial bienvenida. Cindy, muchísimas gracias por tu disponibilidad para estar con nosotros esta mañana y te dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, Marielos, por la invitación. Y sí, como lo mencionó Marielos, creo que el otro día hablamos, fui de la primera generación cuando solo era en Guate, de ciclos CAP. De verdad que fue una gran formación estos espacios, porque te enseña a formar otros criterios que a veces en la redacción no se fortalecen tanto. Entonces, pues agradezco el espacio, no solo como ex becaria, sino que ahora como tallerista, y también pues tener esta oportunidad de mostrarles, enseñarles lo que he aprendido estos años, no solo en mi maestría, sino como periodista y ahora también como investigadora y consultora sobre temas de migración, y sobre todo pues mostrarles esta intersección, ¿verdad? De cómo en democracias que están débiles o pues en un peligro, o en nuevos autoritarismos como los estamos viendo en Centroamérica, esto impacta la migración, pero en este caso pues ya irán viendo de que cómo estos nuevos autoritarismos, no solo en Centroamérica, sino que en Estados Unidos reconfiguran los movimientos, y no como de la manera como esperábamos, que es estos desplazamientos, esta fuga, ¿verdad? Pero bueno, para empezar, les voy a compartir la presentación que preparé. Entonces, la dinámica, me voy a parar hasta cierto momento y ustedes me van a ir indicando, me voy a parar y les voy a preguntar si hay alguna duda, para que pues no sea todo yo hablando y quizás ustedes tienen una duda, o para que no se les olvide, siempre apunten ahí que tienen esa duda, ¿verdad? Bueno, si están captando, porque creo que hay un espacio específico para dudas, disculpen. Entonces, como que ahí les aconsejo de que mientras yo voy hablando y hablando, ustedes tomen nota de las dudas que tienen o de las reflexiones que tienen, porque pues también parte de mi enfoque en los talleres es aprender juntos, ¿verdad? Porque pues todos tenemos diferentes saberes, aún unos con más años y otros con menos años, pero todos vamos aprendiendo de todas. Entonces, el taller Migración, Reajuste del Poder Centroamérica, creo yo que debe de empezar como este reajuste de poder impactó en los movimientos migratorios, en la reconfiguración de la política migratoria de Estados Unidos, Centroamérica, en los que Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá, creo que solo por su situación
su condición, bueno, hasta Nicaragua juega ahí un papel, que luego lo voy a mencionar, pero en esta reconfiguración de política migratoria, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá se convirtieron en esa frontera más allá del desierto, digo, o del Río Bravo que tanto escuchamos, ¿verdad? De Estados Unidos, México. A esto se le llama políticas de externalización de fronteras. La externalización de fronteras es cuando un país aplica me, políticas de contención, o sea, o de control migratorio que permiten como un paso más, eh, digamos, un tránsito más lento, complicado y peligroso sobre un territorio que va más allá de su frontera. Por muchos años, desde los 90, un poco antes, sí, diría como principio de los 90, Estados Unidos aplicó, perfeccionó todo esto en México. En México es el mayor ejemplo junto con otros países eh, vinculados a Europa, en África, como Turquía, que más explican esta idea, bueno, este concepto, idea y materialización de la externalización de fronteras. Sabemos que Centroamérica se convirtió en un corredor migratorio. ¿Qué quiero decir corredor migratorio? Que ya no solo era el área de expulsión de las poblaciones, sino que también era el área por donde transitaban las poblaciones migrantes, como las venezolanas, las colombianas, las haitianas, las personas de África, de Asia, de Cuba, que entonces al reconfigurarse esto, sobre todo por la crisis democrática de Venezuela, Centroamérica se convirtió en ese corredor migratorio que creó esa frontera vertical. No, y es por esto que, digamos, frontera vertical, porque tenemos esta idea de frontera horizontal. Entonces, a cada paso que las personas transitaban se encontraban un bloqueo, ¿verdad? Por ejemplo, Guatemala, El Salvador instalaron visados para personas venezolanas, instalaron control alrededor de Chiquimula hasta Tecomumán. Yo, previo a mudarme a México, hice ese recorrido a través de un trabajo. Estos controles hacen que la frontera se mueva, ¿verdad? Que la frontera ya no sea solo el paso fronterizo Guate-Honduras, sino como que ese control migratorio que está quizás en esa carretera que va a Mazatenango, Tecumumán, es una frontera. A eso me refiero cuando se convierten en fronteras verticales, si lo vemos de una forma geográfica en los mapas, ¿verdad? Entonces, eh, pero, ¿qué es lo que pasó con Trump? Todo esto se fue armando poco a poco con otros gobiernos y cuando llega Trump, se aplican las políticas de deportación y esto hay que nombrarlo como tal. Cuando hablamos de deportación no hablamos de una política migratoria, es una política de deportación que ve a los individuos, a las personas como deportables. Eh, Se convirtió se fortaleció el control, la contención y sobre todo se vio la migración como un asunto de securitización y criminalización. ¿Por qué digo esto? Porque el primer acuerdo que Trump firmó con Guatemala fue para llevar a los militares a las fronteras, para, para fortalecer esa parte fronteriza. ¿Por qué digo de criminalización? Porque El Salvador en el SECOT aceptó este tratado de trasladar a hombres migrantes venezolanos que no se les había probado que pertenecían a pandillas de crimen organizado y los encarceló en el SECOT. Entonces, no solo
y de deportación, porque, por ejemplo, Honduras, Costa Rica y Panamá fueron parte de lo que Trump llamó, como eufemismo, puente humanitario. O sea, que a través de esos países trasladaba a las personas y de ahí, por ejemplo, de Honduras salían los vuelos hacia Venezuela, de Panamá salían los buses hacia Venezuela, de Costa Rica instalaron el tercer país seguro y Costa Rica pues se ha convertido en ese tercer país seguro y sobre todo con una crisis administrativa de la gestión de personas de migración y personas refugiadas. Eh, Esto definitivamente se puede leer como una instrumentalización de la migración, de lo humanitario, de dictadores, ¿verdad? En esa disputa de poder y control que tienen y también por el fortalecimiento de las democracias, porque lo quiero decir de esta manera, el acuerdo que firmó quizás Bernardo Arévalo en Guatemala está muy vinculado a tener el apoyo de Estados Unidos, a cambio de que un CAIVIL no preparado absolutamente para atender a una persona migrante en un cruce fronterizo sea la persona que esté ahí y no un agente de migración que, que tendría quizás otro tipo de formación, quizás tendría más formación en derechos humanos para atender a poblaciones migrantes y refugiadas. Eh, entonces, esta disputa de poder tiene un rostro y fue a cambio de las personas migrantes. Todas estas políticas que les menciono, por ejemplo, Costa Rica se convirtió en un tercer país seguro y es ahora, a pesar de todo, el país que más aranceles tiene aplicados por Estados Unidos. Entonces, la siguiente diapositiva, este es un poco del trabajo que los compañeros, un medio centroamericano, Hora Cero me permitieron hacer para explicar esta reconfiguración, ¿verdad? Porque entendemos que cuando hay autoritarismos, cuando hay todas estas crisis democráticas, lo que hace la gente, pues sí, es desplazarse, es lo que eventualmente se ha visto. En este caso, como ya les expliqué, estas políticas de contención, control, securitización y criminalización hicieron todo lo contrario, que ahorita se los voy a explicar a continuación. Entonces, a través de estos reportajes que ellos me dieron el espacio y me permitieron hacer, expliqué esta complejidad, y eso que yo traía como un enfoque también de no hay que, pues sí, que es necesario darle más rostro a las personas migrantes, pero también era necesario explicar cómo las personas migrantes fueron pues puestas a disposición a cambio de los autoritarios, mantenerse en el poder y de la disputa democrática mantener el apoyo de Estados Unidos o como en el caso de Costa Rica, no solo la continuidad que se vio que fue reelecto el partido oficial del expresidente Chávez, bueno, a un presidente Chávez, pero que también para controlar este tema de los aranceles, ¿verdad? Que entonces, y esto tuvo consecuencia la reconfiguración de los movimientos migratorios. Y aquí quiero poner movimientos en rojo porque si ustedes se dan cuenta, muchos dicen flujos migratorios, ¿verdad? Yo no voy a ser la policía de las palabras, pero sí quiero darles este mensaje, ¿verdad? No usar como referencias, analogías o metáforas que se refieren al agua, que es muy bonito, el agua, pero estamos hablando de seres humanos. Los seres humanos son movimientos, no son flujos. Entonces, después de esto, paso a que todo eso que vimos anteriormente reconfiguró los movimientos migratorios. ¿Y dónde vemos esto exactamente? En Tapachula. Bueno, gracias a la red de
de periodistas la red de centroamericana de periodistas. Yo tuve la oportunidad de ir a Tapachula y documentar cómo este lugar, esta frontera, este lugar que es como el símbolo territorial de la migración de los países centroamericanos, cómo impactó, ¿verdad? Toda esta contención, estas políticas antimigratorias, no migratorias de Donald Trump. Entonces, la política de deportación, las redadas del ICE, la militarización fronteriza, Estados Unidos, México, la eliminación del CBP-1 y otros mecanismos de protección, ¿verdad? Todo eso hicieron una reconfiguración. Y sobre todo siempre quiero mencionar esto, ¿verdad? Hay una complicidad, no es solo de Estados Unidos, como ya lo vimos al inicio de este taller, no es solo Estados Unidos, hay una complicidad de los gobiernos centroamericanos y del gobierno mexicano, que ha sido histórica, que da para... yo he recibido semestres sobre eso. Entonces, la espera, y hice este reportaje, la espera reconfigura, mas no detiene la migración en Tapachula. Cuidé mucho este título porque no, si bien se redujeron los movimientos migratorios a un casi 90%, aún hay gente moviéndose, hay gente llegando, hay gente que a pesar de todo esto, tanto en Estados Unidos, México y Centroamérica, se sigue moviendo, sigue llegando. Y entonces decir lo que se reconfiguró y se detuvo sería invisibilizar esos movimientos. La gente espera más en México. En Tapachula la gente estaba esperando pide asilo en México, se quiere mover al centro o al norte del país y ahí esperar. ¿México es un destino? Sí, México ya es un destino quizás en la última década y poco se menciona de centroamericanos y también pues de sudamericanos y hasta de otros continentes. Pero también se debe de hablar que esta reconfiguración no es solo esta inmovilidad, porque si bien se redujeron, como les mencioné, hay espera, gente que espera más, hay gente que espera y se siente atrapada como la población venezolana, tanto en Guatemala como aquí en México, de que quieren volver a su país, pero no tienen pasaporte, no hay vuelos humanitarios, entonces es un atrapamiento, porque aquí ya buscamos otra complejidad, ¿verdad? De que no es solo esperar a ver que cambien las políticas estadounidenses, sino cómo es querer volver y no poder, y una ciudad que no te permite integrarte. Eh, y las nuevas, y claro, hay nuevas rutas terrestres, ilegales, y, eh, y legales, no ilegales como palabra junta, ¿verdad? Quiero resaltar esto, ¿verdad? Y menciono cuando digo legales, es porque están ajustadas al sistema legal migratorio de un país. Por ejemplo, una ruta legal, cuando me refiero a esto, en el vocabulario de las autoridades, pero que puede llamarse también regularizada, es, por ejemplo, la persona hondureña en mi reportaje, que decidió pedir refugio en México y después que le den el refugio, con eso avanzar. Eso es una manera segura de avanzar y no, pues sí, porque ya tienes un documento que regulariza tu situación en México y te permite ir más al norte y movilizarte. A eso llamo legal o en el lenguaje jurídico, digamos, del sistema de migratorio y refugio
de los países o regularizado, ¿verdad? Y aquí tengo los datos, como les decía, los movimientos migratorios en México 2024-2025. Vemos la disminución en enero un poco, pero luego a julio, estos datos están hasta agosto porque cuando hice el reportaje no estaba tan actualizado, bueno, aún no. Eso es otra cosa que cambió en México con la nueva administración en Comar y algunas partes del INM, y pongo México porque es aquí donde se refleja realmente Tapachula. Cuando yo propuse el reportaje, lo puse como esa ciudad que dice todo de esta reconfiguración, ¿verdad? Vemos cómo se reducen hasta, por ejemplo, en agosto era un 70, pero en julio era casi un 90. O sea, de 10 que migraban, ya solo 2 lo estaban haciendo. Y, por ejemplo, los que más se redujeron, de los 3 países centroamericanos, me pareció mucho impresionante, pues, de Guate, ¿verdad? Porque Guate, pues, está ahí nomás. Hay una gran dinámica, porque muchos dicen cultura migratoria, y sí, pues sí, hay unas, digamos, poblaciones, comunidades que tienen eso en su cultura. Digamos, yo en los países centroamericanos lo quiero llamar dinámica migratoria, ¿verdad? Porque la mayoría son desplazados forzados. Y si vemos con esto, con la tasa de población, pues eh, Nicaragua, sabemos la dictadura. En Honduras continuó desde hace muchos años siendo de los países que más personas migrantes se registraban en esa parte de territorio mexicano. Y Guate, El Salvador, pero por tasas de población sí resulta bastante, pues un poco más alarmante lo del Salvador, sobre todo por la narrativa que se tiene de. El otro día veía un video de propaganda, quisiera llamar yo, de que los guatemaltecos se querían ir a vivir a El Salvador porque El Salvador había dejado de ser un país expulsor y ahora era un país de destino. No lo quiero llamar receptor porque no sé cómo, o sea, yo creo que en el sistema de refugio, no conozco mucho las leyes, pero no creo que no tenga un país, sistema de refugio, ¿verdad? Entonces, pues esto también bota un poco la narrativa si actualizamos los datos de que El Salvador ha dejado de ser un país expulsor. Y a pesar de, si vemos en una dinámica, en un sistema migratorio, o sea, antimigratorio de inmovilización, se siguen moviendo las personas, se sigue migrando a tamaños similares y con poblaciones similares de Nicaragua, que es pues si lo ven en 2025, aquí está El Salvador y aquí está Nicaragua, o sea, hasta un poco más, y a niveles de población, tasa, se podría decir que hasta más. Entonces también ahí se puede, los datos botan narrativas, ¿verdad? El Salvador sigue siendo uno de los principales expulsores. Eh, entonces, a pesar de las inmovilidades aplicadas. Entonces aquí les planteo pues lo que les mencionaba, las rutas que se están tomando. Por ejemplo, hay rutas marítimas, por lo que sé, estas rutas marítimas hay muchas denuncias de personas desaparecidas, pero la mayoría de personas desaparecidas
no son centroamericanos. Los centroamericanos no toman esta ruta, pero hay que tomarla en cuenta porque pues estamos viendo una situación en que de reconfiguración, ¿verdad? Y las rutas territoriales, que son las que más toman los y las centroamericanas, ¿verdad? De que es Chiapas y sobre todo en el territorio del Golfo, que es ahí por Veracruz, hasta Ciudad de México, pero está la ruta que les mencionaba como regularizada y que ahí están las personas, bueno, sobre todo las personas hondureñas que piden refugio en México, reciben una tarjeta de residencia temporal y de humanitaria y de ahí ya se pueden mover a otras partes, ¿verdad? De tanto el centro como del norte. Incluso se van a vivir a lugares sumamente peligrosos como Tamaulipas, digamos. Ahorita vemos aquí de este lado Jalisco, pero un lugar que siempre, siempre está en disputa por obviamente por su ubicación territorial aquí, ¿verdad? Del Golfo y todo, es Tamaulipas. Viven mucho tiempo en albergues mientras esperan su resolución de solicitud de refugio. Y hay muchos albergues que permiten esas estancias largas y bueno, ya he explicado cómo estas políticas migratorias, cómo antimigratorias de deportación, cómo se reconfiguraron. Quiero recordarles que las palabras importan, ¿verdad? Y los enfoques también. Eh, no, y sobre todo cuidemos de no ejercer violencia simbólica en contra de las personas migrantes, porque en otro trabajo que estuve trabajando con Fundación para la Justicia, es una fundación que tiene presencia también en Guatemala, la tiene aquí en México, pero en Guatemala. Hicimos una herramienta para monitorear medios de comunicación, para registrar violencias. Y parte de una de las categorías y variables que establecimos en violencias fue esta violencia simbólica que ejercen los medios de comunicación en contra de las personas migrantes. O cómo recuerden que las violencias simbólicas es cómo se representa a una población sin necesariamente estar vinculados a hechos. O cómo, entonces, si vas a trabajar temas sobre migración, el enfoque de derechos humanos, creo que si tienen más dudas sobre esto, estuve en otro taller donde esto estaba completamente como que la nueva generación ya no necesitaba mucha sensibilización sobre este tema, pero apego a las garantías que protegen a las personas, o sea, a las personas migrantes, a las personas refugiadas, son personas en una situación de vulnerabilidad. Algunas de ellas son víctimas, pero ahí dejaría yo a criterio de las personas a cómo se representan, ¿verdad? Eh, sus derechos han sido violentados, más no recordemos que eh, bueno, tal vez esto de víctima es algo que se está debatiendo un poco más, si es algo que la persona debe de identificarse, pero esto no significa que dejemos de contar pues todas las violencias que he enfrentado, pero con cuidados, ¿verdad? No revictimizar, y como les digo, esto no significa dejar de contar, sino preguntar, cuidar un poco más a las fuentes. Cuando preguntemos, cuidemos más cómo lo hacemos, pensemos más cómo abordamos, preguntémosles, estemos a cada momento preguntándole, ¿está bien si hablamos de esto? ¿Te encuentras bien? Porque son personas que han sido expuestas
y enfrentado estas violencias, sobre todo por eso que les comentaba al principio, el diseño de la externalización de fronteras, el diseño de las fronteras verticales, lo que hace es llenar más de peligros, rutas y corredores migratorios. Y esto es a propósito. Esta es una política, estas son las políticas de Estado. Y sobre todo no arrebatar la agencia a las personas. Las personas migrantes tienen derecho a reclamar o pedir condiciones dignas, porque el migrar es un derecho, solicitar refugio es un derecho, movilizarse es un derecho. Entonces, yo aquí les pongo el caso emblemático de Lady Frijoles, porque esta mujer hondureña se estaba quejando de que ya muchos días les estaban dando solo frijoles de comer, como, y, como si, y esto es importante porque aquí anulamos la responsabilidad de los estados, no solo que tienen en sus leyes, sino que han firmado a través de tratados internacionales la protección, el trato digno y con derechos humanos a personas migrantes. Entonces, también, ¿por qué hacemos esas preguntas, verdad? ¿Qué queremos sacar? Tú, persona migrante, que siempre la asociamos o la representamos como la pobre indefensa que no puede quejarse y toma lo que tenemos. Entonces, también hay que interpelarnos desde dónde hablamos nosotros los periodistas. ¿Cómo, cómo estamos comunicando estas crisis humanitarias, más no migratorias? Las crisis migratorias es un lenguaje que corresponde a los estados que imponen estas políticas antimigratorias. Ese lenguaje no debería de corresponder al periodista. Son crisis humanitarias y como tales se deben atender. Debe ser interseccional y por eso pasa lo de Lady Frijoles, que se usó este hashtag de esta mujer hondureña, porque no, porque tampoco pensamos que todas las personas comen lo mismo que nosotras, que pensamos que pe- los pensamos como a todos iguales, ¿verdad? Y no es lo mismo. Eh, 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 Hay que tener excelente diferenciador. Las poblaciones afro, las poblaciones LGBTIQ, las poblaciones indígenas, las infancias, las adolescencias, las mujeres, tienen su tránsito migratorio, sus procesos migratorios son diferentes a los que habitualmente podría tener una persona blanca, un hombre blanco, una persona no racializada, por ejemplo, en procesos migratorios. La, eh, la migración, como les decía, no es un problema. Migrar no es el problema. Las causas sí lo son. Entonces, hablemos más de las causas. Hablemos más de por qué hay una crisis humanitaria en las fronteras. ¿Por qué esas personas están siendo desplazadas de manera forzada? Porque siempre me recuerdo yo cuando yo estaba en Guatemala, siempre se anunciaba Estados Unidos colaborará con Guatemala para atender el problema de la migración. La migración. Quizá lo correcto, aunque lo diga el funcionario, es para atender las causas que fuerzan a las personas a migrar. Entonces hay que también cuestionar este vocabulario oficial, digamos. Yo entiendo que pues muchas veces lo repetimos por mucho desconocimiento. Yo también atravesé ese proceso de desaprender este vocabulario. Por ejemplo, otras cosas que hacemos habitualmente es que si el acto delictivo lo cometió una persona migrante, sí es importante la nacionalidad. Cuando la persona es guatemalteca, yo recuerdo ver también noticias de Guate, sobre todo aquí, y colocaban la persona es de origen tal.
Es de origen allá en Guate venezolano. ¿Importa eso? ¿Importa quién te está robando? ¿Importa la nacionalidad? ¿Sabes? También yo siempre pongo el ejemplo de, me robó un guatemalteco. Qué bueno que fue un guatemalteco. ¿Sabes? O sea, a veces la nacionalidad solo importa en el lenguaje oficial para reforzar esta, estas políticas antimigratorias sin enfoque de derechos humanos. Realmente a la persona que le robaron le importa si era un venezolano, era un hondureño, era un guatemalteco, era un mexicano. No creo, al final te robaron. Entonces también como preguntarse cuando escribimos, ¿verdad? ¿Qué tan importantes son los datos? Hagan este ejercicio. Cuando ustedes escriben sobre robo, ponen guatemalteco, está en su país, pues, pero, o ponen hondureño, ponen salvadoreño, importó en un momento la nacionalidad. ¿Y por qué importa cuando lo comete otra persona, verdad? Y al final, entonces, y pues sí, regresando al anterior, eso solo sirve para reforzar estas narrativas de odio y de ver al enemigo, establecer al enemigo como las personas migrantes, aunque sean el 0,01% que cometa los crímenes, ¿verdad? Eh, entonces sí, eso es una violencia simbólica, ¿verdad? Y si se nombra no existe, y entonces si se procura la deportación y la deportabilidad de las personas, es una política de deportación y la vamos a llamar así, no la vamos a llamar política migratoria de Trump, son las deportaciones. No, la política de Trump es de deportación. Si la política no garantiza el derecho a migrar y vulnera las garantías de las personas migrantes y refugiadas, es una política antimigratoria. No usar analogías o metáforas que deshumanicen. No son flujos, son movimientos, no son olas, son movimientos, no es éxodo, son migraciones, desplazamientos, son personas refugiadas, son personas exiliadas. Los acuerdos internacionales son los que les pueden ayudar a saber cómo nombrar de forma adecuada a las personas según su causa de migración. Aquí en esta presentación les voy a dejar el glosario de la OIM, que creo yo que pues les puede ayudar a conocer más sobre este vocabulario, ¿verdad? Y como les decía, la crisis no es migratoria, es humanitaria, la crisis es administrativa, de gestión fronteriza y migratoria. Y de esto habla mucho el libro de todos los que se fueron, están aquí, de Jonathan Blitzer, creo que del New Yorker, creo que él profundiza más en esto de que es una crisis administrativa en Estados Unidos, porque esto de crisis migratoria nace más del vocabulario estadounidense, ¿verdad? Y que fue usado mucho en campañas de, hay una crisis eh, migratoria en la frontera. Esto hasta fue eslogan, ¿verdad? Y sobre todo, a pesar de que los movimientos migratorios se hayan reducido, yo siempre digo, hay que seguir hablando de las causas, porque que la gente no se mueva, no migre ahorita, no significa que se le haya ido el deseo o que se hayan ido las causas que los obligan a migrar. Eso es importante. Hay una inmovilidad aquí. Estamos viendo una reconfiguración que está inmovilizando a las poblaciones. Entonces, las causas aún existen y son diversas, como dice esta presentación, ¿verdad? Aunque los movimientos migratorios se han reducido, las causas aún existen y son diversas y hay que seguir hablando de ellas. Solo porque, ¿por qué les digo esto?
porque tendemos a hablar de migración solo del tránsito y del cruce fronterizo, el espectáculo del cruce fronterizo. Si hay gente cruzando el Suchiate, si hay gente caminando, eso ahí sí hablamos de migración. Pero, ¿qué hay de esta inmovilidad? Yo a veces me pregunto, Huehuetenango, donde hay una dinámica migratoria eh, que viene desde finales de los años 80, donde hay estas comunidades transnacionales que ayudan, que posibilitan que poblaciones tan empobrecidas puedan hacer un viaje internacional hacia Estados Unidos, puedan migrar de forma internacional hacia Estados Unidos de manera irregularizada, ¿verdad? Entonces, yo digo, ¿qué estará pasando, por ejemplo, en Santa Eulalia, donde era la mayor tasa de deportación y que era el principal, por ejemplo, Santa Eulalia es un municipio de Huehuetenango, Guatemala, que es fronterizo con México. O pregúntense también yo no conozco de los municipios de mayor expulsión en Honduras y El Salvador, pero pregúntense, ¿la gente dónde se está yendo? ¿Está inmovilizada? Sé que en Honduras, a través de datos por otro reportaje que hice, que la gente se está movilizando mucho hacia España. Está buscando España, España como destino. Entonces, o la gente no sé, ¿qué está haciendo esa gente? Hay que ir a las causas, ¿verdad? Económicas, por violencias, por cambio climático. Aquí les adjunto algo. Yo hice mi tesis sobre estudios de migración en mi maestría sobre cómo el cambio climático impacta en el impacto negativo del cambio climático influye en la causa de migrar de las poblaciones indígenas en Huehuetenango. Ahí ustedes pueden encontrar un instrumento, al final les ahorro, bueno, si quieren, la tesis está bien fácil de leer porque así lo hice yo, pero al final hay un instrumento que les puede servir para investigar en sus territorios las causas del cambio climático, el cambio climático como causa, y también hay unas reflexiones metodológicas que también les puede ayudar a ir a campo a investigar, ¿verdad? Les dejo ahí el link. Está hasta de último el instrumento metodológico que les puede servir para investigar. Pero también no solo es el cambio climático, ¿verdad? Este impacto generado por esa desigualdad, ¿verdad? Porque no, porque los países que menos contaminan son los más afectados y son los más vulnerables. Por, pero también existen desastres, el extractivismo que en estudios sobre migración y también en en ambiental, en estudios de medio ambiente se le llama zonas de sacrificio, porque son cuando se sacrifica a las personas a favor del desarrollo capitalista, ¿verdad? Puede ser las comunidades alrededor de una minería, de una hidroeléctrica. Hay un sacrificio ahí a favor de un desarrollo. Y no sé si ven mis manos, pero lo pongo entre comillas. Y también hay que hablar más de algo que están atravesando nuestros países, que es el exilio. El exilio, las personas cuando eh, piden refugio, digamos, ese es lo legal, pero la regulación, pero son personas exiliadas, son personas perseguidas políticas, aisladas de un ecosistema político para inhabilitarlas civilmente de sus actuaciones en su país de origen, ¿verdad? Entonces hay que hablar más de esas personas exiliadas, de esas personas que tienen miedo a volver. Y también hay que tener una sensibilización sobre este tema, porque yo creo que nadie
debe tener derecho a decirle a qué temer a una persona. No, pero eso que te hicieron no es suficiente para que te vayas. Yo creo que aquí no hay policías del temor. En ningún aspecto debemos de nosotros considerar eso como parte de nuestras competencias, sino que, y también les comento esto porque al hablar de migración, porque más adelante, bueno, aquí me estoy adelantando, hablar de migración es también hablar del destino, de las vidas de las personas migrantes en los países de destino. No digo receptores, porque pues Estados Unidos para nada es un receptor, ¿verdad? Pero sin embargo, perdón, hay personas que han logrado eh, cruzar, hackear todo ese sistema de políticas antimigratorias y de no derechos humanos. Eh, y como les decía, todas las personas son migrantes porque hay un movimiento, pero pueden tener acceso a diferentes derechos, son personas refugiadas, desplazadas, eh, y las diferentes causas que los obligó a migrar, también nombrar la migración voluntaria, ¿verdad? Hay muchas personas, ay, perdón, ya casi, la migración voluntaria de las personas, ay no, iba en la 9, perdón. Eh, eh, los estudiantes, las personas que están pues haciendo trabajos en el extranjero, que están generando cambios sociales, científicos, o, o sí, también nombrar eso es parte de la migración, ¿verdad? Sea voluntario o forzada, respetar siempre la agencia y la decisión de las personas hacerlo. O sea, la migración es forzada, pero hubo una decisión. Cuando quiero decir esto, es que la decisión fue salvarse y, o sea, no veamos a los migrantes como entes que solo acción y reacción, sino que deciden, atraviesan, transitan, hay un cuerpo decidiendo, hay un cuerpo sintiendo, eh, y que atraviesan tránsitos migratorios llenos de peligros. Pero cuando, por ejemplo, algo que siempre escuchaba era como, pero vos te fuiste, vos tenés la culpa porque vos sabías cómo estaba. Los peligros en el tránsito migratorio son instalados por políticas, en un término más, digamos, académico, científico, necropolíticas, políticas hechas para matar, no para la vida. La biopolítica son todas estas alrededor del sistema de salud, o por qué no, biopolítica podría ser un sistema de refugio que funcione y que salve muchas vidas, por ejemplo, pero hay muchas políticas migratorias hechas para matar. Vemos el diseño de la frontera en Estados Unidos, las partes menos protegidas por un muro y por un sistema de drones y tal, son las partes donde el desierto es casi que un tránsito de muerte. Y eso no es casualidad, ¿verdad? Entonces debemos de la responsabilidad de los peligros en los corredores y tránsitos migratorios son de los estados, no de la gente. Eh, que los estados aplican, como les decía, políticas antimigratorias que criminalizan, antimigratorias que criminalizan, que llevan a la muerte. Eh, y es lo que les adelantaba hace un momento. Ahí está. No se movió, ¿verdad? Ah, sí. La migración más allá del tránsito y el espectáculo fronterizo. No hablar de migración sin la voz y testimonios de las personas es la regla número uno. A veces, a mí, por ejemplo, era algo que me costaba mucho para explicar la política antimigratoria que se aplicó en Centroamérica. Poco a poco lo fui modulando, buscando testimonios
en albergues, buscando testimonios de las personas defensoras también. Las personas defensoras que trabajan en albergues, que trabajan en oficinas jurídicas que defienden a personas migrantes, podría ser una alternativa, porque si bien algo que pasa es que no podemos ir siempre al territorio, porque pues esto conlleva otros costos y muchos medios eh, pues no los asumen. Y también nosotros necesitamos sobrevivir. Entonces, unas alternativas que les planteo ahí es hablar mucho con los defensores y defensoras y a través de ellos poder llegar de una manera virtual a personas. Yo, por ejemplo, bueno, ya les voy a contar más adelante, ¿verdad? Entonces, la migración relacionada al cambio climático es otro que, o sea, les traigo que es una causa, pero hablar más de cómo esto, de las personas que han sido desplazadas por eso. Eh, eh, y en ese sentido, una idea, por ejemplo, de la migración relacionada, ¡ay! De la migración relacionada al cambio climático puede ser, y que sea más allá de la frontera y el tránsito, el papel de las remesas como mecanismo de adaptación, por ejemplo, o mecanismo de sobrevivencia, cómo las remesas están haciendo eh, eh, o están apoyando a las personas a adaptarse o a sobrevivir a los impactos del cambio climático. Voy a ver el tiempo. Pues ya casi, pues, en tiempo cabal. Los nuevos países de destino, les mencionaba México, ya hay muchas personas, la estrategia de las personas hondureñas para espera aquí en México, destino espera, y sobre todo España, eso yo se los digo porque revisé los datos. Ahorita con la regularización, las personas hondureñas eran parte del gran número de personas beneficiadas. Las personas, las comunidades inmovilizadas, los movimientos que les decía se redujeron, pero las causas existen, no invisibilizar a los que aún no migran, pero aquí me refiero específicamente las principales comunidades que antes decía de ahí se va todo mundo. Y ahora que no se va todo el mundo, usando como esto, este lenguaje coloquial, ¿qué está pasando ahí, verdad? Los exilios, como les decía, los desplazamientos cuya causa se encuentra directamente conectada a los nuevos autoritarismos y la disputa por la democracia en Centroamérica. En Casa Centroamérica, aquí en México hicimos un diagnóstico sobre los exilios y sobre todo esto ayuda a sensibilizar, ¿verdad? De que hay muchas personas que andan ahí de policías, del temor. Entonces aquí, al hablar sobre exilios, conocemos sobre los desafíos que enfrentan las personas en los países de destino, en los países que refugian, porque pues todo el mundo cree que llegan y ¡pa! Vida resuelta en otro país. Y igual pasa con las personas migrantes, no exiliadas, sino refugiadas en Estados Unidos, que enfrentaron diferentes dificultades en cuanto a integración, en cuanto a derechos laborales, en cuanto a emociones, ¿verdad? Tenemos que hablar un poco más de las emociones eh, y sobre todo de esta vida transnacional de las comunidades en diásporas. Esperen, creo que, ajá, había puesto diásporas, pero creo que me sal... Aquí está. Ajá. Ajá. De estas dinámicas transnacionales que les decía, ¿verdad? De las comunidades migrantes en Estados Unidos. Ah, las, siempre en migración en la academia más que todo y también en el periodismo. Siempre estamos hablando de fronteras, tránsitos y siempre hay como algo lleno del Estado interviniendo. Pero, ¿qué hay de estas dinámicas transnacionales, como académicamente se les llama, que esas que construyen y que son migración afuera de este marco del Estado-nación, ¿verdad? Por ejemplo,
porque las comunidades migrantes irregularizadas, indocumentalizadas en Estados Unidos, han hecho vida fuera de este Estado-nación. Y eso es lo que siempre digo yo, pero siempre lo han hecho. Porque ahora es como, ay, la construcción de vida sin los documentos, eh, para moverse en un país, todo, hay que hablar de las emociones, el maternar o paternar a distancia, ser hijo a distancia, las familias transnacionales, como a pesar de la distancia siguen siendo familia. Eso es un superpoder que tienen las poblaciones de nuestros países a veces, creo. El uso de las remesas en la familia, el impacto de las remesas en la comunidad, en el periódico. Yo hice un reportaje sobre la comunidad ay, en Camotán, que como la alcaldía no les construía el camino, la comunidad migrante Camotán hizo una colecta y construyó los caminos en la montaña, ¿verdad? La resistencia de las comunidades inmigrantes en Estados Unidos, su trabajo de cambiar la narrativa de sus vidas migrantes, el impacto de la migración, la deportación, la persecución y la salud mental de las personas. Cuando digo esto es porque hay muchos creadores de contenido migrante y acompañado de otras personas blancas originarias de esos países trabajando en cambiar esas narrativas. Hay que hablar de las diásporas más. Yo, por ejemplo, y dices, no, pero ¿a qué momento voy a ir a Estados Unidos? Yo he hecho como una red de las hijas de las diásporas, las llamo yo. He sacado varios reportajes de, bueno, dos de ellos, de ellas, de cómo se están organizando para manifestar sus posturas políticas, su conexión con Centroamérica. Son las hijas de las personas migrantes que se fueron a Estados Unidos a finales de los años 80 y que nacieron, que ya son mujeres, aún adultas. Entonces hay que hablar un poco más de las diásporas. Esto va más allá del tránsito y esa frontera, que siempre conectamos eso. Como migración, el espectáculo de la frontera es un concepto muy desarrollado en las narrativas sobre migración, ¿verdad? Más que todo en los estudios críticos sobre migración, en las redes de solidaridad, cómo las comunidades y organizaciones de sociedad civil procuran protección a las personas migrantes, retorno forzado, el retorno, las deportaciones y la vida que se construye después de la migración y sobre todo el acceso a la justicia de las personas migrantes, las madres buscadoras. También hay madres buscadoras en Honduras, El Salvador y Guatemala. Eh, Hay grupos organizados buscando justicia a gente desaparecida aquí en México. Un caso es el caso de Juanita Alonso. Ahí les dejo un diagnóstico, un informe en el que yo participé con la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Y bueno, esto ya lo habíamos dicho, y también algo que se platicó mucho en un taller y me pareció bonito. Bueno, yo ya lo había visto más, pero es el conocimiento situado, ¿verdad? Tu propia historia también vale la pena contarle. Muchas de nuestras familias, mucha de nuestra historia de migración está atravesada por eso. Vale la pena contarla. Entonces, también ver y trabajar ese ángulo de cómo hablar de nuestra historia, del yo situado, de esos saberes que tenemos porque nos han atravesado en nuestra vida, ¿verdad? El arte y la cultura que se genera de los procesos migratorios es también muy importante. Por ejemplo, en San Francisco hay muchos murales construidos por las personas Chug y Man. También hay muchos artistas de la diáspora. También hay mucho arte generado en las comunidades de origen por esta vinculación transnacional con sus familias allá en el norte. Entonces, eso también es migración, eso también cambia
esa mirada, esas narrativas que tenemos sobre migración. Eso también puede transformar, porque recordemos que las narrativas sobre migración fueron instrumentalizadas a favor de los autoritarismos que ahora estamos enfrentando. Muchas gracias a Cindy Espina por haber compartido esta mañana con nosotros en el ciclo de actualización para periodistas CAP sobre democracia y autoritarismos en Centroamérica.